Pero el día de hoy quiero cerrar esta pequeña serie que ya hemos estado llevando a cabo por varias semanas. Y quisiera pedirle por favor que pudiera cerrar sus ojos un momento. Levante su mano derecha y vamos a decirle al Señor: Papá, gracias. Gracias por la oportunidad de poder estar aquí, Señor. Gracias por escuchar tu palabra. Abre nuestros entendimientos, papá. Abre nuestros corazones. Abre nuestro corazón, papá, para que podamos nosotros recibirla y que sea alimento, estructura para nuestros corazones. En el nombre de Jesús, prepara nuestras almas. Alimentanos, Señor, y danos esa estructura interna que nos ayuda, papá, a mantenernos firmes creyendo en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Den un aplauso al Señor. La semana pasada estuvimos hablando de algunas cosas importantes acerca de este tema y terminamos con un versículo que es Isaías 65:16. Si usted se acuerda bien, este versículo fue el último que tocamos la semana pasada. Isaías 65:16. Este versículo revela una verdad importante que muchas veces no hemos entendido o no habíamos entendido. Dice: el que se bendiga, el que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá. Eso significa que es posible. Hay muchas personas, hay inclusive algunas corrientes religiosas que dicen que no debemos de declarar. ¿Por qué? Porque esto lo toman como si fuera una ofensa en donde nosotros estamos diciéndole a Dios qué es lo que tiene que hacer. Es absurdo. Esta conclusión es absurda. ¿Por qué? Porque la Biblia misma dice que nosotros declaremos. Jesús le enseña a los discípulos, tomando el ejemplo de la higuera, por ejemplo, y le dice: cualquiera que le dijere a una higuera como esta que se seque, se secará. O cualquiera que le dijere a esta montaña: quítate, arráncate de aquí y vete a plantar al mar, y no duda en su corazón, sino que cree que lo que dice será hecho, entonces será hecho. Esto lo va a encontrar usted en Marcos 11:23. Pero lo que yo quiero que usted se dé cuenta es que aún en el Antiguo Testamento hay varios versículos que nos dicen que es necesario que nos bendigamos a nosotros mismos. La semana pasada estuvimos viendo un ejemplo de un versículo, este mismo versículo, pero en una versión en inglés, que es la versión de la Biblia amplificada. ¿Sí lo recuerda usted? Sí. Esta no la tenemos ahora acá. Gracias a Dios hemos conseguido, Dios nos ha proveído diferentes versiones para poder estar mostrando con usted de la Biblia, pero esta versión en inglés no la tenemos. Sin embargo, esta versión dice en este versículo: así sucederá, así será, que el que declarare o el que se bendijere a sí mismo en la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá. Y entre paréntesis dice: declarar con su propia boca lo que tiene que suceder. ¿Sí lo recuerda la semana pasada que hablamos de esto? Es bastante importante porque eso nos da pie para lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Qué le voy a enseñar hoy? ¿Qué le voy a compartir hoy? Le voy a compartir cómo paso a paso, en eventos importantes en la vida de Abraham, él empezó a darse cuenta que efectivamente esta bendición estaba sobre su vida. Y esto ocasionó cambios internos en su corazón muy fuertes. Comenzamos en este mismo capítulo 12 de Génesis. Y le voy a invitar a que usted esté atento. Si usted quiere estar revisando los versículos que estamos compartiendo en su propio dispositivo, o bien lo podemos ver en la pantalla. En el mismo capítulo 12, cuando Abraham decide obedecer a Dios, sale de la casa de su papá, de su familia, hacia la tierra de Canaán. Pero la Biblia dice que hubo una gran hambre en ese tiempo, ¿sí? Hubo una gran hambre, y esto lo puede encontrar usted en Génesis capítulo 12. Hubo una gran hambre en tiempo de Abraham. Entonces, cuando él sale de la tierra de su familia, llega o sale hacia donde Dios le está mostrando y se da cuenta que es desierto, 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 desierto por todos lados, lo que es Canaán, ¿sí?
Pero como había una gran hambre, había una gran sequía en ese tiempo, Abraham usa su lógica y dice, bueno, ¿a dónde puedo ir? Y su lógica le dice que tiene que ir al único lugar donde hay alimento, al único lugar donde hay agua, esto es Egipto. Y la Biblia dice que Abraham y Sarai, su esposa, descienden de Egipto. Vamos a verlo en Génesis 12, Génesis capítulo 12, versículo 14 al 20. Dice, y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. Está hablando de Sarai. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. Fíjese bien, cuando Abraham está descendiendo hacia Egipto, él habla con Sarai, su esposa, y le dice, ¿sabes qué? Yo sé que tú eres una mujer sumamente hermosa. Todo el mundo se va a dar cuenta de lo hermosa que eres. Entonces tengo temor de que vayan a querer matarme a mí para querer tomarte a ti por esposa. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a decir que eres mi hermana. Y ella consiente y le dice, ok, está bien, vamos a decir que soy tu hermana. Y entonces descienden a Egipto. Y como el versículo 15, dice que la vieron los hombres de Egipto y empezaron a alabar su belleza. Y dice el versículo 15 que lo vieron también los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él y fue llevada a casa de Faraón. Es decir, fueron a decirle al rey, al Faraón, ahí afuera hay una mujer súper hermosa. Entonces Faraón dice, a ver, tráiganla. Entonces Sarai es llevada junto con Abraham a la presencia del Faraón. Versículo 16 dice, e hizo bien a Abraham, dice, por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnos y camellos a causa de esto. Es decir, Faraón estaba dándole una dote a Abraham porque pensaba que era su hermano. Esto que Faraón le entregó a Abraham era una dote. ¿Sí sabe usted lo que es una dote? Son regalos, son presentes a causa de tomar a esta mujer para cortejarla como esposa. Y el versículo 16 dice que Faraón hizo bien a Abraham por causa de Sarai. Y tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criados, asnas y camellos. Versículo 17 dice, mas Jehová hirió a Faraón, fíjese bien, hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Ahora, estas plagas que usted ve en este versículo no son las plagas de Egipto en tiempo de Moisés. Moisés todavía faltaban muchos años, varios cientos de años para que llegara Moisés. Estas plagas que usted ve aquí en este versículo 17 son a causa de que Faraón se atrevió a tomar a Sarai, que era esposa de Abraham, para cortejarla, para tomarla para él como esposa. Entonces, aquí encontramos algo importante. Quiero que usted se dé cuenta. El favor de Dios y la bendición que Dios le acababa de decir días antes, que acababa de vaciar sobre su vida, todavía Abraham no entendía. No le había caído el 20 de la dimensión de esta bendición que Dios había soltado sobre él. Pero no solamente estaba prosperándolo, no solamente esta bendición acomodó todas las cosas para que Faraón le entregara mucha riqueza a Abraham como una especie de dote a causa de Sarai, sino que cuando esto sucedió, Dios intervino. Por favor, repita conmigo, Dios intervino. Dios intervino trayendo grandes plagas, trayendo quizás enfermedades, problemas, situaciones difíciles a Faraón y a su familia, a la casa real, ¿sí? A causa de que estaba tomando a Sarai como esposa. Versículo 18 dice, entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Cómo se dio cuenta? En este versículo no se menciona. Pero Faraón se dio cuenta de que detrás de Abraham, alrededor de la vida de Abraham, había algo sobrenatural. ¿Sí me estoy explicando?
Faraón se dio cuenta, los príncipes de Faraón se dieron cuenta de que eso que estaba sucediendo, las plagas que estaban sucediendo en ese lugar en Egipto, era una causa de que estaban tomando a Sarai, porque la única explicación es que fuera su esposa. ¿Sí me explico? Entonces Faraón lo llama y le dice, ¿por qué no me dijiste que era tu esposa? Versículo 19, dice, ¿por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, ve aquí, toma tu mujer, tómala y vete. Versículo 20, póngame atención por favor en este versículo. Versículo 20 dice, entonces Faraón dio la orden a su gente cerca de Abraham y le acompañaron, y a su mujer, ¿y qué? Y con todo lo que tenía. Por favor explíqueme, dígame, ¿a qué se refiere esta frase? Salió de Egipto con su mujer y con todo lo que tenía. ¿Qué era todo lo que tenía? Todo lo que Faraón le entregó. Era una gran riqueza. Era una gran riqueza que lo menciona en el versículo 16. Era ovejas, vacas, asnos, siervos, criados, asnas y camellos. En aquel tiempo la riqueza se medía en tierras y se medía en ganados. Era la forma en que se medía las riquezas en el tiempo de Abraham. Entonces, hay otra versión donde dice que Abraham salió de Egipto con su esposa y con toda esta riqueza. ¡Wow! Quiero que usted se dé cuenta. Vamos a verlo desde arriba. Estamos viendo cómo esta bendición poderosa empieza a operar en la vida de Abraham. Y él empieza a darse cuenta de que hay algo realmente que él no entiende, pero empieza a darse cuenta de que el favor de Dios no solamente lo protegió, no solamente estuvo a su alrededor para no permitir que Faraón tomara a Sarai como esposa porque era esposa de Abraham, sino que además de esto, lo enriqueció en gran manera. ¡Wow! Esto es favor. Esto es la forma en que el favor estaba manifestándose en la vida de Abraham. Ahora, al salir de Egipto, la bendición de Dios siguió manifestándose todavía más en la vida de Abraham. ¿Sí? Capítulo 13 de Génesis nos dice en el versículo 1 y 2: subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, y con todo lo que tenía, él y Lot. Y Abraham era riquísimo, dice la Biblia. Fíjese bien, era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Observe ese versículo. ¿De dónde salió esta riqueza? Observe. O sea, la Escritura declara que cuando salió de Egipto, él ya era un hombre sumamente rico. Esto es una forma en la que la bendición de Dios, el favor de Dios se manifestó en la vida de Abraham. Ahora, esta poderosa bendición, como le comenté, empezó a hacer que hubiera problemas entre los ganados de Lot y los de Abraham. Es decir, la bendición de Dios era tan abundante, que sus ganados eran demasiado grandes. Entonces, el versículo 7, Génesis 13, 7, nos dice: y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Entonces, Abraham le dice a Lot, versículo 9: ¿no está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si tú fueres a la mano izquierda, yo iré a la mano derecha. Si tú vas a la derecha, yo iré a la izquierda. Y versículo 10, por favor observe lo que la Biblia dice. Dice: y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán. Toda ella era como riego, era como huerto de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Es decir, cuando Abraham le propone separarse, Lot voltea a ver toda la zona verde, toda la zona fértil del Jordán en dirección de Sodoma y Gomorra. Entonces él dice: esta me conviene. Esta zona que es donde hay agua, donde hay vegetación, donde está verde, esta zona me conviene. Pero Lot no se da cuenta y no repara en pensar
que toda esa zona es donde estaba la ciudad de Sodoma y Gomorra, donde había una gran decadencia espiritual. Es decir, no le importó que hubiera problemas espirituales con tal de quedarse con aquella tierra. Pero hay algo importante que yo quiero rescatar de esta parte con usted. Quiero que usted se dé cuenta que Abraham deliberadamente, por favor repita conmigo, deliberadamente. Deliberadamente, Abraham le da a Lot la oportunidad de escoger. Yo le pregunto a usted, ¿no cree usted que Abraham sabía que Lot podía quedarse con esta zona fértil donde estaba Sodoma y Gomorra? ¿No era una opción para él? Claro que sí. Abraham sabía que él podía quedarse con el desierto, pero no le importó. ¿Por qué? Porque para este momento, escúchenlo por favor, para este tiempo, Abraham empieza a darse cuenta con todo lo que sucedió en Egipto, con toda la riqueza que él obtuvo de un día para otro en Egipto. Él se dio cuenta que la poderosa bendición de Dios estaba sobre él y empezó a entender que a pesar de que él pudiera quedarse en el desierto y luego tuviera la zona fértil de Sodoma y Gomorra, a pesar de que él se quedara en el desierto, él empezó a darse cuenta que la bendición de Dios puede convertir cualquier desierto en un huerto del Edén. Por favor, vamos a repetir esto. La bendición de Dios puede convertir cualquier desierto en un huerto del Edén. Quiero resaltar esto con usted. Abraham estuvo dispuesto a obedecer. Dios le enseñó que donde él estuviera, la poderosa bendición que había vaciado sobre su vida le iba a hacer fructificar. No importa que fuera un desierto. Y cuando Lot se quedó con esta parte de Sodoma y Gomorra y Abraham se apartó de él hacia Canaán, hacia el desierto, dice la Biblia que entonces Lot escogió toda esta zona y se apartaron, y entonces Abraham vino a morar en un lugar en el desierto. Versículo 18 nos dice: Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí un altar. Por favor, observe esto. Abraham decide obedecer a Dios, decide apartarse de Lot y avanzar, internarse en el desierto de Canaán, justamente en Hebrón, lo que posteriormente sería el lugar donde sería establecida la ciudad de Jerusalén. Este lugar donde Abraham decide vivir, Hebrón, es el lugar donde siglos más adelante se fundaría la ciudad de Jerusalén. Y la Biblia dice que removió su tienda y vino a morar en el encinar de Mamre, que está en Hebrón. Pero algo muy importante es que cuando llegó a este lugar, en medio del desierto, obedeciendo a Dios, dice la Biblia que allí edificó un altar. ¿Qué significa esto? Por favor, denme su atención acá al frente. Abraham decidió someterse a lo que Dios le había dicho. Abraham decide obedecer, pero aparte de obedecer, Abraham decide postrar su corazón, lo que hace que de alguna manera le está diciendo a Dios con su actitud: Señor, yo te creo. Señor, yo me rindo a ti. Señor, yo te adoro, yo te entrego todo lo que soy, porque sé que esta bendición está conmigo y me acompañará a donde yo vaya. Es decir, esta situación declara un sometimiento de la vida de Abraham delante de Dios, entendiendo que esta bendición estaba sobre su vida. Ahora, tiempo después, no se especifica cuánto tiempo pasó, tal vez fueron meses, tal vez fueron años, pero más adelante Lot se establece en la ciudad de Sodoma. Hay mucha maldad, el pecado es algo increíblemente abundante en ese lugar. La gente, dice la Biblia, que tenían todo el tiempo estaban buscando hacer cosas malas, estaban buscando hacer daño a la gente, estaban dejándose llevar por una maldad
sumamente grande en este lugar, y en medio de esta ciudad vivía Lot. Se estableció en ese lugar con su esposa y con sus hijas. Entonces, la Biblia dice que varios reyes, 4 reyes, que estaban alrededor de este lugar. Menciona este libro, este capítulo 14 de Génesis, menciona diferentes reyes de diferentes reinos que vienen a pelear contra el rey de Sodoma, el rey de Gomorra y otros reinos que están cercanos. De tal manera que hay una guerra de estos reyes que vienen a conquistar al área de Sodoma y Gomorra. Son vencidos, y la Biblia dice que estos 4 reyes, estos 4 ejércitos, empiezan a arrasar Sodoma, empiezan a arrasar Gomorra y toda la zona de Zoar, que era ese lugar fértil, y se llevan cautivas a las personas de Sodoma, entre ellos a Lot. Es decir, toda la gran riqueza que tenía Lot, sus ganados, toda la riqueza que tenía, le fue confiscada por estos reyes, le fue robada, y además ellos fueron secuestrados. Una persona escapa de este lugar, ¿sí? Y entonces va a darle la noticia a Abraham. Y estando en este lugar, la Biblia dice que Abraham recibe la noticia de que Lot está secuestrado junto con su familia. Vamos a verlo. Esto es Génesis 14, versículos 12 al 16. Acompáñenme, por favor. Génesis 14, versos 12 al 16. Y dice: tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Y vino uno de los que escaparon, y lo anunció a Abraham, el hebreo que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Y oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, y armó a sus criados, nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Por favor, entendamos esto. ¿Qué es lo que está pasando? Estamos hablando de que eran 4 reyes, con 4 ejércitos juntos. Estos 4 ejércitos vinieron a conquistar la zona de Zoar, la zona de Sodoma y Gomorra. La conquistaron, arrasaron todo el lugar, se llevaron cautiva a toda la gente, tomaron toda la riqueza de este lugar, y entonces dice que Abraham decide atacarlos. ¿Sí me está escuchando? Abraham decide atacar a este ejército de 4 reinos juntos, con 318 siervos. Lo vimos la semana pasada, ¿se acuerdan? 318 personas que no eran soldados, que no tenían espadas, que no usaban armas, no tenían escudos, no tenían armaduras, no tenían ningún tipo de estas cosas. Solamente sus azadones, sus hachas, sus armas de trabajo, sus utensilios de trabajo, porque ellos no eran soldados, ellos eran siervos que araban la tierra y que cultivaban. Pero la Biblia dice que Abraham tomó la decisión de ir a rescatar a su sobrino Lot con 318 siervos que no eran soldados. ¡Wow! La poderosa bendición de Dios, el favor poderoso de Dios se manifestó en este momento en la vida de Abraham, no solamente en riqueza, no solamente en protección, sino que se manifestó dándole la victoria sobre un gran ejército que había secuestrado a su sobrino Lot. No sé si me estoy explicando. ¿Por qué estamos viendo esto? Porque yo quiero que usted se dé cuenta que el favor de Dios sobre la vida de Abraham era cada vez más evidente, ¿sí? Y reforzaba cada vez más el entendimiento y la certeza de que esta poderosa bendición, este favor de Dios, estaría por siempre, de manera permanente en su vida. El versículo dice que salió y los persiguió hasta la ciudad de Dan. Cayó sobre ellos en la noche, él y sus siervos, y los atacó. Y entonces les fueron persiguiendo. Cuando el ejército enemigo empezó a huir,
después de que 300 personas, 318 siervos empezaron a atacarlos, cuando ellos muy posiblemente eran miles de personas, ¿sí? Los persiguieron, salieron huyendo, Dios les dio la victoria, de tal manera que rescataron a Lot, rescataron todos sus bienes, rescataron a todos los parientes, a todas las personas que habían sido secuestradas. Y entonces dice la Biblia que Abraham recuperó una gran riqueza en este enfrentamiento. Tanto que la Biblia dice en este capítulo 14 de Génesis que vino y se presentó delante del rey de Salem, que se llamaba Melquisedec, ¿sí? Y la Biblia dice que Abraham le entregó los diezmos de todo el gran botín que había recuperado de esta batalla. Es decir, una vez más, Dios volvió a enriquecer mucho más a Abraham. Pero el propósito de Abraham no era este. El propósito de Abraham era rescatar a Lot. Y Dios estuvo con él. Dios le respaldó. Dios le dio la victoria. Pero además de eso, se convirtió en alguien todavía mucho más rico. ¡Wow! Esto, queridos amigos, familia Sion, esto es favor. Esto es favor. Capítulo 18 de Génesis, dice la Biblia que Dios decidió destruir a Sodoma y Gomorra. Y el capítulo 18 de Génesis menciona que Abraham alza sus ojos en el calor del día en el desierto y ve a 3 personas que vienen caminando hacia él. 3 personas, que en este caso es Dios mismo. La verdad es que no sé exactamente cómo fue que se manifestó, pero la Biblia dice que era Jehová Dios mismo, en una persona física, y 2 personas más que eran 2 ángeles que venían con él. Y cuando Abraham los ve, corre a donde están ellos, se postra delante de ellos y les invita a pasar hasta la sombra del árbol. Les dice: por favor, quédense conmigo un tiempo, permítanle que les traiga algo de comer. Entonces les trae mantequilla, les trae panes. Corre, agarra un becerro gordo, le dice a su criado que lo prepare de comer. Le dice a su esposa Sarai que empiece a echar tortillas de harina para poder darles a ellos algo de comer, ofrecerles algo. Y cuando están sentados debajo de la sombra del árbol, Dios le habla a Abraham y le dice: ¿dónde está tu mujer? Fíjese lo que la Biblia dice. Génesis 18, versículo 10. Dios le pregunta a Abraham: ¿dónde está Sarai, tu mujer? Y él le dice: está aquí en la tienda. De cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo: después de que he envejecido, tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Wow. Yo le pregunto a usted: ¿sabe cuántos años tenía Abraham en este momento preciso? La Biblia no menciona exactamente qué edad tenía, pero podemos darnos una idea, porque cuando Dios le habla en Génesis 12, Abraham tiene 75 años. Cuando nace Isaac, Abraham tiene 100 años. Y esto fue un año antes. Dios le dice: el año que entra volveré a ti según el curso de la vida, y tu esposa tendrá un hijo. Es decir, aquí Abraham tiene 99 años. Y Sarai era menor que él 10 años. Es decir, Sarai tenía 89 años. ¿Quién está acá con nosotros que tenga 89 años ahorita? No hay nadie. Pero ellos eran ancianos. Por favor, dense cuenta de una cosa: ellos eran personas ya de mucha edad avanzada. Prácticamente ella era una mujer de 90. Y entonces, cuando ella escucha a Dios en la tienda de al lado, escucha que Dios le dice a Abraham: el año que entra tendrás un hijo, tu esposa tendrá un hijo. Dice el versículo 13
Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara? Diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Y el versículo 14 declara a Dios algo muy importante que yo quisiera que usted se llevara a su casa el día de hoy. Dios le pregunta a Abraham: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Wow. Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Mire usted, el favor de Dios, en este caso, esa poderosa bendición, estaba cumpliendo el deseo más profundo del corazón de Abraham y de Sara. ¿Cuál era el deseo más profundo de Abraham y de Sara? Tener un hijo. Aparte de las riquezas, para este tiempo Abraham ya era un hombre sumamente rico. Tenía muchos ganados, muchos siervos, tenía muchas posesiones, pero dentro de su corazón había un dolor profundo. En varias ocasiones, cuando Dios le promete que va a hacer su descendencia tan abundante como las estrellas del cielo, Abraham le dice a Dios: Dios, pero ¿cómo va a pasar esto si ni siquiera tengo un hijo? Y Dios le promete que le va a dar un hijo. Pasan los años, pasan décadas, pasan mucho tiempo. Y Dios le vuelve a hablar a Abraham y le vuelve a ratificar la promesa de que tendrá un hijo y que su descendencia será sumamente abundante. Y en este momento, en Génesis capítulo 18, llega el momento en donde Dios desciende y su favor, su poderosa bendición se manifiesta cumpliendo el deseo más profundo de su corazón, que es tener un hijo de su esposa Sarai. Por favor, entendamos esto, querida familia. ¿Por qué estamos repasando la vida de Abraham? Porque es importante que usted se dé cuenta que esto sucedió de una manera real en la vida de una persona, a causa de que él se atrevió a creer que este poderoso favor y esta poderosa bendición efectivamente estará sobre su vida. ¿Me da su atención un momento? Déjeme decirle que Dios se complace en darle buenas cosas a sus hijos. Dios se complace. A Dios le agrada. Él se deleita en poder cumplir los deseos profundos de tu corazón. Es decir, cuando hablamos de este favor, no solamente vamos a hablar de que Dios te va a ayudar en tu trabajo, en tus ventas, o en tu familia, o en tu casa. Estamos hablando de que Dios conoce los deseos más profundos de tu alma. Y Él se deleita. La Biblia dice, Salmo 37:4, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero para este momento, Abraham se abrió a la gran y poderosa posibilidad de que en verdad Dios había vaciado sobre él su favor. Dese cuenta de esto. Dios cumplió el deseo más profundo del corazón de un par de ancianos que tal vez ya se habían olvidado, tal vez ya ni se acordaban de cuál era el deseo más profundo de su corazón, que era tener un hijo. Para cuando Sara tenía 89 años, quizás ella ya pensó: bueno, es que tal vez este ya va a ser mi destino. Pero déjeme decirle esto: Dios no se olvida de tus peticiones. Dios no se olvida de lo que tú le has pedido. Dios no se olvida de los deseos de tu corazón. Pero nosotros necesitamos entender y tomar para nuestra propia vida este entendimiento. El favor de Dios verdaderamente ha sido vaciado sobre mi vida. Años más adelante, por favor, dése cuenta de esto. Quiero terminar con esto. Años más adelante, Isaac, su hijo, nace, crece, se convierte en un hombre. Abraham ya era un hombre mucho más grande. La Biblia dice que Abraham, después de que murió Sara, él le pide a uno de sus siervos que tome
algunos camellos y que tome riquezas, que tome joyas, que tome muchos presentes, regalos, y que él vaya a la casa de su padre donde él vivía antes para ir a buscar una esposa para su hijo Isaac. Y la Biblia dice en el versículo capítulo 24, verso 1, capítulo 24 de Génesis, dice: y Abraham era viejo y muy bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Génesis 24, 1. Entonces usted conoce la historia. Manda a su siervo va hacia la casa de su padre, llega a un lugar, él le pide a Dios que le ayude, ¿sí? Le dice: Dios, te pido que ese favor que hay sobre mi señor Abraham se manifieste ahora, y que tú permitas que la mujer que se acerque a mí, la doncella que venga y me diga estas palabras. Y yo le pregunté, ¿cómo era? Si le puede dar agua a sus camellos, si puede sacar agua para darle de beber a él y a sus camellos, ¿sí? Esta mujer sea la indicada. Sucede tal como lo estamos mencionando. Esta mujer, que es Rebeca, se acerca, él le pide agua, ella saca el agua y le dice: no solamente para ti, sino también para tus camellos. Y él se da cuenta que el favor que había sobre la vida de Abraham se está manifestando sobre su siervo, porque está llevando a cabo una diligencia que Abraham le pidió. Es decir, esto es asombroso. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios y el favor de Dios se va manifestando no solamente contigo, sino con todas las cosas que tú tienes. Tus empleados, tus negocios, la gente con la que haces tratos, tus clientes. El favor de Dios empieza a moverse, acomodando todas las cosas a tu favor. Y en este caso, el siervo de Abraham tuvo éxito porque la poderosa bendición que había sobre Abraham estaba manifestándose sobre él, que era su siervo. ¡Wow! Es lo que quiero que usted se dé cuenta. Pero hay una parte importante, ¿sí? En esta parte, Génesis 24, Rebeca lleva al siervo de Abraham a su casa. Y cuando están en casa, el papá de Rebeca, que es pariente de Sara, en este caso, le ponen comida, le piden que coma con ellos, y él les dice: no voy a comer nada hasta que me permitan hablar lo que tengo que decir, lo que me ha encomendado mi amo Abraham. Entonces, versículo 34 y 36 es algo bien importante que yo quiero que usted vea. Por favor, vamos a leerlo con detenimiento, para que usted se dé cuenta qué es lo que dice este siervo a la familia de Rebeca. Dice: entonces dijo: yo soy criado de Abraham, y Jehová ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha engrandecido y le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas y camellos y asnos. Y Sara, mujer de mi amo, dio a luz en su vejez a un hijo a mi señor, quien le ha dado a él todo cuanto tiene. ¡Wow! En 2 versículos, por favor, demos atención. En 2 versículos, este siervo encierra todo lo que ha sucedido y la manera en la que se ha manifestado la bendición de Dios sobre Abraham. Le dice: Jehová ha bendecido mucho a mi amo, y él ha engrandecido su vida, y le ha dado ovejas, vacas, plata, oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Es decir, le ha dado muchísima riqueza. Pero además de eso, hizo algo completamente sobrenatural, que fue que cuando ellos ya eran viejos, Dios le dio a Sara, esposa de mi amo Abraham, un hijo en su vejez a los 90 años. No puede ser posible. No sé cómo expresar lo que quiero decir. Quiero que usted se dé cuenta que esto poderoso estaba sobre la vida de Abraham. Esto poderoso estaba sobre la vida de Abraham. Y después, cuando él está por morir, la Biblia dice que ya era un hombre muy entrado en años, ¿sí? Entonces Abraham muere. Toda la bendición que había sobre Abraham pasó sobre su hijo Isaac. Quiero que usted lo vea, Génesis 25:11. Es importante que usted lo vea. Dice: y sucedió después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac, su hijo. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque quiero que se dé cuenta.
que esa bendición de Abraham, cuando él murió, la bendición no se perdió, sino que empezó un proceso que conocemos como herencia. Después de que Abraham muere, esa poderosa bendición empieza a ser traspasada en forma de herencia a sus descendientes. Este versículo que usted ve ahí dice que después de que Abraham muere, Dios bendijo a Isaac, su hijo. ¿Por qué? Porque la recibió como una herencia. La promesa sobre su vida se manifestó como una herencia. Ahora, ¿qué significa esto para nosotros? Gálatas capítulo 3, versículo 29. Gálatas 3:29 nos dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Póngase de pie, por favor. Necesitamos entender que esta herencia está apegada a derecho. Dame su atención para terminar, por favor. Dice, esta herencia que Dios le dio a Abraham, esta bendición que hemos recibido como herencia, está apegada a derecho y tiene la legalidad que Dios como máxima autoridad en el universo nos ha dado. Él nos ha ratificado como sus herederos legítimos. ¿Está escuchando? Él nos ha ratificado como sus herederos legítimos. Y Él nos ha dicho que nosotros debemos usar nuestra boca para declarar una bendición sobre nosotros mismos. Entendiendo esto, hay una declaración final que debemos hacer. Si usted me permite, la voy a leer y posteriormente se las voy a compartir a través de las redes sociales que tenemos en la iglesia, nuestras grupos de WhatsApp, y vamos a poner también en la página de Facebook. Pero esto es una confesión personal, es una declaración personal que yo quiero que usted se dé cuenta que está apegada a la Escritura. ¿Por qué? Porque Proverbios 18:21 dice que la lengua puede traer vida o muerte, ¿sí? Y que el que hable mucho cosechará las consecuencias de sus palabras. En otras palabras, la Biblia dice que si tú declaras vida sobre ti, esta vida vendrá sobre ti. Eso dice Proverbios 18:21. Entonces, cuando hablamos de las cosas que tienen que suceder, necesitamos retomar todo lo que hemos hablado en estas últimas 5 semanas. Estos últimos 5 temas que hemos visto acerca de la ley del favor, todos estos versículos, todos estos pasajes bíblicos que hemos visto, están resumidos en un párrafo pequeño que yo quiero leer para usted. Y esto le voy a invitar a que cada mañana usted se levante en la mañana, tome esta declaración y la pueda hacer de una manera personal. ¿Están listos? En el nombre de Jesús, yo decreto que desde este momento en adelante me veo a mí mismo como Dios me ve. Soy altamente favorecido por el Señor. Soy justo delante de Dios y el cielo está abierto sobre mí. Estoy reinando como un rey en vida por los méritos de Cristo en la cruz. En el nombre de Jesús, declaro que ahora estoy caminando en el favor de Dios. Tengo su presencia, tengo un trato preferencial, tengo incrementos sobrenaturales, soy restaurado, tengo peticiones concedidas, las políticas, leyes y reglamentos cambian para mi beneficio y mis batallas son ganadas sin tener que pelearlas, porque la bendición y el favor de Dios están sobre mí. Todas las mañanas cuando me levante, hablaré y esperaré que el favor divino vaya siempre delante de mí, rodeándome como un escudo, y el bien y la misericordia me sigan todos los días de mi vida. La bendición de Dios está sobre mí. Las puertas que son imposibles de abrir para el hombre se abren ahora para mí en el nombre de Jesús. Ningún obstáculo puede detenerme ni interponerse en mi camino. No hay nada ni nadie que pueda retrasar el favor de Dios que está operando sobre mi vida.
he sido honrado por mi Padre con un favor genuino que viene directamente de Él. Los efectos de esta bendición son evidentes para todos en cada área de mi vida. Soy especial para Él, soy el objeto de su afecto, soy bendecido y favorecido. Lo creo y lo declaro en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cierre sus ojos, por favor, un momento. Estamos terminando. Querida familia Sion, he sentido muy fuerte en mi corazón que este tema está direccionándonos y está recordándonos lo que realmente Dios desea que nosotros creamos y entendamos. Realmente esta poderosa bendición de Dios ha sido vaciada sobre usted como una herencia. De la misma manera que dice Génesis 25:11, que cuando Abraham murió, Dios bendijo a su hijo Isaac y lo recibió como una herencia. De esa misma manera, Jesús le habilitó a usted y Jesús me habilitó a mí para convertirnos en descendientes de Abraham, para que pudiéramos tener derecho a que esta bendición pasara también a nosotros de la misma manera como una herencia. Gálatas 3:29 dice: y si ustedes son de Cristo, entonces son hijos de Abraham y herederos según esta promesa. Y en el nombre de Jesús, papá, nosotros declaramos esta poderosa bendición sobre esta casa, esta poderosa bendición sobre estas familias, papá, sobre nuestros hijos, sobre nuestros negocios, sobre nuestros esposos, esposas, sobre los padres y madres, sobre nuestros hijos, adolescentes, nuestros jóvenes, nuestros niños. En el nombre de Jesús declaramos que esta bendición se manifiesta no solamente en puertas nuevas que se abren para prosperarnos, sino también en salud física. Se manifiesta trayendo el favor de Dios para respaldarnos, para ir a conquistar cosas nuevas. Pero también esta bendición de Dios se manifiesta cumpliendo los deseos más profundos de nuestro corazón, respondiendo nuestras peticiones de años. En el nombre de Jesús, papá, nosotros declaramos estas promesas cumpliéndose. Declaramos estas puertas que se abren sobre nuestra iglesia, sobre nuestras familias, en el nombre de Jesús. Declaramos esta poderosa bendición y este poderoso favor fluyendo a través de nosotros como un escudo, como dice la Escritura, trayéndonos protección y prosperidad en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén.